estamos con Cristina, una colega pintora. O sea, sigue haciendo pintura Cristina, ¿no es cierto? Eh, sí, No ha indagado en sí. otro medio, solamente pintura. No, mira, no, por el momento no. La verdad es que no, como que nunca he sentido como mucha necesidad como de dedicarme seriamente a otro tipo de lenguaje Ujú. pictórico, o sea, plástico. Pero yo, por ejemplo, cuando descanso en la pintura, porque hay que descansar un poco en la pintura, en el sentido de que para mí no es como muy relajado pintar, sino que igual es como ocupo harta, ¿cómo se llama esto? Me demanda mucha energía pintar. Ujú. Entonces yo en esos como lapsus de tiempo hago otras cosas plásticas, por ejemplo, dibujar, me relaja mucho. ¿Ya? Dibujo, A ya. veces, a veces hago un tiempo estuve haciendo como muñequitos como de género, de, Ya. muñequitos de género así como de personaje. También era muy relajado porque no era algo que tuviera ningún tipo de discurso detrás, nada, era algo muy mecánico, entre comillas. Ujú. O que sé yo, a veces compro estas como cerámica fría y hago como figuritas, ese tipo de cosas, pero esas cosas para mí son como muy amateur, no son, no, yo no me presentaría al mundo con esas cosas, me O presento sea, con la pintura. no es obra para ti, es simplemente como soltar los deditos, relajar un poco la mente. Ay, no te escucho, Martín. Ahí, ¿ahí me escuchas? Ya, ahí Oye, volví. yo, Ahí, yo me quedé con un punto, eso sí, dale. que es la idea de, hay cosas que no, la pintura me hace sufrir, No, o no, yo no no me hace dije, sufrir, no, Nico, estás demanda energía, exagerando. Lo demanda que estás energía. diciendo es una caricatura, no, para nada sufrir. Es demandante, es más La, demandante, es más demandante. es demandante porque no es, no, la separo de esa visión que tiene mucha gente, no, no quizás tan profesional o no, pero que busquen la pintura como un lugar de relajo. Obviamente que para mí no es un relajo la pintura, porque yo cuando estoy pensando, cuando estoy dibujando, estoy pensando permanentemente, pero también es un juego, o sea, también se da como un juego, como es como el mismo entusiasmo a jugar, pero implica concentración, eh, es como resolver un problema, soluciones, todo ese tipo de cosas. Obviamente que no es un relajo, y, y es algo también que me importa mucho, entonces pongo mucho de mi parte. No así, por ejemplo, otras actividades plásticas que sí creo que las tengo más asociadas como a un momento más de relajo, pero puede que ni siquiera las disfrute tanto como la pintura. Pero, ¿tú dirías que es más como en entrenamiento o en realidad ni siquiera da para eso, sino que te preferís relajarte con algo que no se distinga tanto de la práctica artística que tenéis más en serio? Eh, Comunico, reformúlame tu pregunta porque Es no como que, es la... como que Yo, de yo todas entiendo formas tu perfectamente el relajo, punto de Cristina. de todas formas tu relajo tampoco se separa tanto como para perder la calidad de actividad plástica. Y por eso mismo no te quería, no te acercáis a otras cosas que definitivamente no sean artes plásticas o algo plástico, o sí tenía otros puntos que ya se alejan completamente de lo que es la pintura, la forma, el dibujo. ¿Cuál es tu relajo máximo en ese caso? Esa es la pregunta en realidad. Ya. No, mira, era respondiendo a Martí que me había preguntado si incursionaba como en otro tipo eh, de otro tipo de Soporte. actividad, claro, otro tipo de actividad plástica. No, yo por ejemplo, cuando estuve en el magíster, creo que fue donde más experimenté con otro tipo de estrategias como fotografía, un poco más, pero yo en ese momento, por ejemplo, y bueno, la fotografía siempre estaba un poco ligada en el sentido que
cuando yo saco fotos, no lo he visto como una finalidad como de la obra misma, sino que he sacado fotos para después llevarla a la pintura, que es lo que me interesa. En realidad no tengo tampoco tanta como expertise en la fotografía como para yo desarrollarla como muy seriamente, pero sí me ha servido como para fabricar algunas escenas, tener como unos modelos que especialmente los modelos, sentirlos más propios. Porque yo, bueno, cuando no saco fotos, o sea, no hago yo mis propios como modelos, entre comillas, recurro como a un banco de imágenes como variado de internet, fotografías que compro en ferias, libros usados, etcétera. Pero si bien eso es muy cómodo, ahí está esta sensación de sentir que está a la mano de otro, ¿entiendes? Como ocupar la imagen de otro, que es distinto como uno producir sus propias imágenes para pintar. Pero yo creo que me pasa que soy un poco floja y para producir mis propias imágenes igual tengo que hacer como un aparataje, de poner una puesta en escena, muchas cosas que yo creo que me gustaría desarrollarlo más, pero a veces será que uno quiero pintar algo más inmediato, entonces no le puedo dedicar tanto tiempo también por una cosa de ánimo, a veces tengo ganas de pintar y recurro con más fotos que tengo más en la mano, ¿sí? Más... Oye, Cristina, te entiendo con todo el corazón, porque para mí pintar también es, o sea, de partida yo creo que también los dos lo consideramos como trabajo más que relajo, nos alejamos bastante de esa figura de arte terapia, de hecho a mí me ofende un poquito, de a poco lo he ido asimilando, pero me ofende un poquito el tema de arte terapia, pero sí, para mí me pasa mucho eso también, Cristina, de que la pintura no sé si la disfruto, ahora último como que la he disfrutado un poco más y me he soltado, pero siempre mi obra pictórica es tortuosa, weón, es como un karma para mí. De hecho, yo creo que lo último que he ido trabajando, que son estas leceras que hago con fibra vegetal, es todo lo contrario, porque con la pintura yo siempre estoy elaborando, incluso cuando estoy pintando estoy elaborando algo. Y tal vez tengo un problema con el gozo a través de la pintura, pero con la cestería como que no he querido complejizar las cosas. Es puro trabajo, automático. Y ahí como que de alguna forma eso que haces tú para relajarte de la pintura, a mí me ha funcionado. Y de a poco como que he empezado a meterle un poco más de cabeza, pero no quiero hacerlo, no sé por qué, como que la cestería la disfruto, el textil también lo disfruto, es es gozoso, pero la pintura para mí es una, un poquito una tortura, sí, lo confieso. Oye, bueno, tratando de amarrar ese tipo de concepto, ¿tú sentís que si bien la pintura es lo que es el partido que te jugáis en serio, las otras actividades son entrenamiento, son una cosa nada, de la que no recoges nada, o sí te sirve como insumo? Partiendo por la fotografía, si tú me dices que la fotografía tal vez tiene esa necesidad de armar un set, armar la escenografía, armar la imagen dentro de la fotografía. Cuando tú te enfrentas, vamos a asumir que tu pintura se trata de apropiarse de esa de imágenes ya encontradas, prefabricadas, con o no escenografía, que sabemos que ya la tienen en sí misma, pero ¿cuál es tu relación con eso? Que estáis tratando de... ¿Cómo es súper complejo esto de abarcar, parece que estamos un poco difusos. ¿Cómo pintáis? De partida, ¿cómo pintáis? ¿Qué es lo que pintas? Pensando en la foto, en este caso de estas imágenes que estamos viendo, y por qué la necesidad de armar una escenografía dentro de la imagen, dentro de la fotografía, cuando pareciera que lo que menos te interesa o lo que más te interesa es haber encontrado a alguien que ya hubiera establecido una escenografía sin querer, aunque fuera un poco más inconsciente. Eh, Bueno, antes de la respuesta, Cristina, yo quiero decir que esto es lo último que te conocí de Cristina, que si no me equivoco fue lo que presentaba en el taller de pintura. De ahí yo conocí a Cristina, era un año más grande que yo.
Y el resto no lo he visto, así que va a ser una sorpresa después ir a indagar en tus otras fotografías, tus otras pinturas, las otras fotos que me mandaste. Sí, 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 claro, claro, esas imágenes, bueno, son más antiguas, claro, son de las que, eh, mira, volviendo como a lo que me decía Nico, uy, que no, como que se me fue un poco la idea. Claro, mira, Primero que nada, ¿cuál es tu proceso para pintar? Partiendo por ¿cuál esa... es el proceso para pintar? Sí. ¿Qué es lo que pintas? ¿Qué es lo que pintas ya que Ya, pintas? mira, bueno, generalmente estoy buscando imágenes, ¿ya? Siempre estoy como recopilando imágenes y ese como banco de imágenes viene como de diversas partes. Una es como de internet, obviamente, que es como un banco de imágenes bien grande, pero me molesta un poco que las imágenes estén como tan a la mano de todo el mundo, porque tampoco me gusta pintar cosas que sean lugares comunes con mucha gente. Entonces, trato de buscar un poco más, eh, conseguir como imágenes un poco más que no estén, a veces igual ocupo imágenes como que están como muy fáciles de encontrar, pero trato de buscar un poco más, un poco más. El otro es que desde que estaba como en los primeros años de la universidad, iba mucho como a San Diego a comprar libros, ¿ya? Entonces compraba libros de distintos tipos, también ahí sacaba imágenes, el libro usado, me gustaban mucho los libros como antiguos, con imágenes como de décadas pasadas y de distintas décadas. Y también fotos en estas que venden en las ferias, que venden en la calle, aunque, como volví a decir, claro, me entusiasma más pintar cosas que yo misma he sacado fotos, pero es más difícil por un tema. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, cuando estoy pintando, me motiva mucho la iluminación de una foto, ¿ya? Porque creo que eso, no todas las fotos, por ejemplo, cuando estoy buscando fotos, no todas las fotos me sirven, porque hay ciertas fotos que yo al verlas siento que las voy a poder traducir mejor a mi lenguaje pictórico, que voy a poder como sacarle más potencial. Entonces yo cuando estoy como pensando en qué pintar, como que me centro como en las posibilidades que tiene la imagen. Como que eso es como lo que más me motiva, como ver las posibilidades que tiene una fotografía que puede que no tenga tanto, pero como que yo sé que a través de la pintura le puedo sacar como, le puedo dar como más a esa foto. Cristina, sobre eso mismo, cuando tú Hoy, de eliges, nuevo se me pegó se está cortando el audio de nosotros. la cosa esta. Parece que Martí es cuando tú pones esas imágenes. Mm, pero, a ver, De nuevo lo escucho como entrecortado. No sé, creo que esto está un poco accidentado. es la señal, Cristina, pero ¿me escuchas? O lo que te quería preguntar, Cristina, que tiene que ver con tus fotos. ¿Ya? O sea, ya me hablaste que te interesaba la fotografía por el tipo de iluminación, etcétera, pero el resultado de tus pinturas, eh, igual se podría decir que hay cierto manierismo o se esfuerzan ciertos recursos pictóricos para dar una sensación de algo. No sé si eso tú lo haces a propósito o te nace pintar así. Porque, por ejemplo, nosotros teníamos en el curso más abajo, porque tú ibas en el curso más arriba, en el curso más abajo teníamos una niña que era pintora. Ella era bien, entre comillas, virtuosa porque tenía bonita mancha y todo eso. Pero todos alababan su pintura porque era una pintura rara. Pero ella decía, y decía medio enojada, pero ¿por qué dicen que eso es bueno si yo no quiero pintar así? Me sale así, pero no quiero pintar así. En cierta forma, tú tienes cierta tendencia a
buscar algún resultado pictórico más allá del parecido mimético de la fotografía? ¿Te gusta forzar alguna cosa cuando tú pintas? A partir del modelo, quiero decir. ¿O te sale así nomás? No, yo creo que sí yo creo que sí tengo preferencia en el momento de pintar. Por ejemplo, para darte un ejemplo, Cristina, disculpa, para darte un ejemplo, esa mano por de la ejemplo, chica mi que pintura. está recortada. ¿Cómo? Para darte un ejemplo, esa mano de la chica que está ahí, que está muy recortada, pero que pictóricamente es riquísima, o sea, es muy atractivo el efecto que se da de esa mano recortada sobre ese vestido rojo. Mira, por ejemplo, yo siento que me gusta harto hacer como juegos como de alto contraste. Ya. Hacer como los tonos oscuros, más oscuros de lo que son en realidad, los blancos también más blancos, me gusta harto eso. Ahora, ¿por qué viene esa preferencia? No, ahí ya no sabría explicarlo como tan bien, o sea, es como un gusto, no sé, es como una... Obviamente que es un gusto que tiene que ver quizás con ciertas cosas que yo quiero acentuar, como ciertas sensaciones, no sé, hacer ciertas atmósferas quizás un poco más ominosas, no sé. Oye, perdón. Sí tengo como más predilección por eso. Y también al momento de pintar yo creo que hay cosas que le dedico más tiempo y hay otras que no me interesan tanto. Entonces, también en eso puedo como, voy como concentrándome en las cosas que como más me interesan. Y hay cosas que quizás tampoco se me dan mucho, que no, ya sea porque no me entusiasman tanto, no me entusiasman como dedicarle más tiempo y hay otras que sí. Oye, pero en el momento en que tú decís, bueno, tal vez elijo las imágenes, la fotografía, dentro Nico, de no te esta, escucho. en el momento en que tú dices, A ver ahora. en el momento en que tú dices que buscas ciertas imágenes en la fotografía, ¿cierto? Está en contra, que por un lado tiene que ver con la excentricidad, la originalidad, lo particular del encuentro. Prueba a sacar el video, Cristina, para ver, porque eso es problema de conexión. Ahí. En el momento, bueno, a lo que iba, en el momento en que tú nos decías que buscabas imágenes encontradas dentro de esta especificidad, de esta particularidad, de lo exquisito, de lo rebuscado, no sé, de lo excéntrico. También nos planteabais que al mismo tiempo tratabais de resolver mentalmente o había una búsqueda mental de cómo se prestaban tus posibilidades pictóricas para interpretarlas después. O sea, ya hay una preconcepción o una prefigura del resultado de la pintura al buscar las imágenes. Y eso podría ser algo relativamente formal, pero también hay algo un poco psicológico, ¿no? En el resultado final. O tú sentís que es como resultó nomás a partir de tus procesos. ¿Cómo te haces cargo de los fenómenos un poco más del espectador, no de la imagen misma? Ahí te respondió. Que está diciendo que Bueno, pero ¿te acordáis de la pregunta? eso. Hemos tenido algunos problemas técnicos y Nico hizo una pregunta muy inspirada y no. No, pero la puedo resumir. Ya dale. De lo único que se trataba es que, ya que buscas las imágenes a tu conveniencia, esa conveniencia viene solamente de tu expertise, de tu intuición respecto a la técnica que tenías, o también sabes que va a causar un efecto un poco mayor al solamente una fenomenología. Hay cosas psicológicas que quería operar en la imagen,
pensando en lo extraño, no sé si es poco más amigable, no digo que sea poco agradable, sino que es poco amigable entender la imagen que produces. Mira, yo creo que a mí las temáticas de la pintura me interesan harto. Yo creo que no es un tema que dejo al azar, ni tampoco pinto como... No me dan ganas de pintar cualquier cosa. Soy como bien, en ese sentido, como bien focalizada en las cosas que me gustan pintar. Y esto uno, bueno, puede como analizar de dónde viene eso. Yo creo que, por ejemplo, siempre he tenido más interés, por ejemplo, dentro de la estética, más por el lado de las poéticas sublimes que de las poéticas de lo bello, ¿entiendes? Si está esa separación de esos dos mundos, siempre me ha traído más los pintores que están más cargados por ese lado. Entonces, yo misma también busco imágenes que me transmitan ese tipo de sentimientos, más ligados a lo sublime, por ejemplo, por decirlo así, de una forma. Y ahí, no sé, no sabría identificar cuál fue la como raíz de por qué me empezaron a interesar más esas imágenes más que la otra. Sí. Yo más que nada lo pensaba porque cuando tú nos contabas, que elijo una imagen porque tal vez la capacidad que tiene esa imagen de ser representada mediante mi técnica, tu técnica, digo, mediante mi experiencia, se presta para estas operaciones a las que me gustan más y tanto. No estamos entendiendo que tu pintura solamente sea un mero filtro por el que se pasa la imagen, sino que además la imagen ya trae algo con ella y tu técnica además acentúa ciertas cosas que no son meramente formales. Digo que hay un extrañamiento en las imágenes que elegí y al final es cómo resultan siendo retratadas por ti. Pues no es un hiperrealismo ni un manierismo. Creo que hay una distorsión un poco eh, intencionada para hacerlas parecer aún más raras, ¿cachai? Pero eso es un manierismo, pues, Nico. No sé si es un manierismo, porque no creo que pueda descubrir una operación transversal a todas. No creo que sea una manera de operar, Pero sino que la intencionalidad viene de acuerdo a cada imagen específicamente. Entonces hay una intención que no tiene que ver con la forma, no tiene que ver con la manera, sino que hay una intención un poco más perversa que de repente encuentra ciertos caminos formales y de repente se encuentra otros. Mira, en cuanto a cada pintura igual es como distinta, como yo me enfrento a las pinturas. En algunas son más inocentes, son como, por ejemplo, esa de Socanso no es de una pintura de una sesión, no de un día nomás, como está rápida, tampoco hubo mucho que pensar, por ejemplo. Hay otras que sí, que son porque son más largas, el proceso lleva más. Claro, ahí voy pensando qué elementos, por ejemplo, le puedo agregar y es como ahí se transforma más como un juego, como resolver un problema de por ejemplo, cuando son imágenes que yo no he creado, sino que son imágenes, por ejemplo, que saco de algún libro, de internet, igual me gusta intervenirlas con algo que yo siento un poco más propio. Y en medio de ese proceso yo voy como jugando, viendo qué le puedo agregar o qué se me ocurre. Por ejemplo, a veces, de hecho, cuando veo una imagen se me ocurre desde antes qué cosa podría agregarle. O en algunos casos el resultado es más fallido o en otros es quedo más satisfecha. A veces, igual como en estos juegos, como que siento que se me pasa la mano y en algunos cuadros como que me queda muy sobrecargado y que no, quizás no me ha gustado mucho eso, como de pasarse en la raya, como que tiendo a sentirme más satisfecha cuando lo que le agrego es como un poco más sutil, pero también eso depende mucho del ánimo, porque a veces ando como un poco más hiperventilada y le agrego más cosas y como que termino como haciendo como un pastiche de cosas, o a veces estoy como mucho más austera y le pongo solamente un detallito ahí como
Bueno, Pero, a mí, pero de todas formas, perdón, pero de todas formas en algún momento sí tomáis la decisión de que la imagen está concluida y no la vaya a tocar más. No es como que por los cambios de ánimo vayáis retocándola, sino que encontráis que en algún momento se termina y se acabó el proceso y pasáis a la siguiente. Tú dices como para cuando finaliza un cuadro. Como cuando decís, no me siento tan satisfecha con esta imagen, tampoco es que la vaya a empezar a tratar de mejorar, sino que ya se acabó, porque ya la diste por terminada, por concluida. Sí, mira, yo creo que cuando doy un cuadro por terminado, generalmente sí, en ese momento, por ciertas como metas que me trazaba en el cuadro, como ya he terminado esto, he incorporado este objeto, quedo bastante satisfecha. Quizás la crítica viene después, con el tiempo. Y que me pasa un poco con las pinturas que yo siento como más antiguas, que las siento un poco, que no me siento como tan, me siento un poco más delicada de ellas porque al verlas con más tiempo, con más distancia, la crítica aumenta. O sea, ujú. las miro así, digo, en algunos casos en que estaba pensando por qué puse eso, pero en el momento mismo, cuando termina el cuadro, creo que sí me siento como conforme, pero conforme también por el resultado y conforme por estas pequeñas metas que me tracé al momento de hacer el cuadro. Oye, Cristina, acá estos gansos se me escapan completamente de la serie, están Martín, fenomenales. ¿tú puedes subir el volumen un poco más para escucharte mejor? Que, ¿ahí me escuchas? No importa, igual. Por alguna razón hay cierta coincidencia entre las imágenes que vemos y. Oye, ya, espera, esos gansos están Bueno, fuera de serio, están buenísimos, pero se me escapan de tu línea, pues, por alguna razón se me escapan, fue un caprichito, ¿qué pasó ahí, Cristina? Los gansos, no sé, me dieron ganas de pintarlo. Fue un caprichito entonces. No, mira, la verdad es que yo, si bien he abusado mucho de las imágenes como familiar, el retrato, las imágenes familiares, niños, ese tipo de cosas. Los gansos también son de una fotografía antigua, así que como que están conectados por ese lado. Ahora, yo creo que ese abuso también va porque uno se acostumbra a lo que le es más cómodo, ¿ya? Que es como cosas que sé que se me dan un poco más fácil o que las voy a abordar de forma más rápida en la pintura. Yo creo que, claro, está ese abuso, que uno se acostumbra mucho, pero yo también tengo como expectativa poder pintar, por ejemplo, me gustaría en algún momento pintar paisajes, por ejemplo. Pintar paisajes, pero tratar de abordarlos desde mi estilo, o pero por el momento no se me ha dado, pero así voy probando, no. Quizás oye, habían otros animalitos, eso. oye, hay que entender que también estas entrevistas tienen un sentido un poco más Hoy pedagógico. de nuevo ya, no saben muy Ya, bien que está súper raro. Ya, va tranquila, a ser un poco interrumpido. recemos, Oye, Cristina, recemos. yo lo que te iba a decir es que la gracia de esta entrevista también es que tiene un sentido un poco pedagógico, ¿cierto? Y, y nos contabas que cómo es que tú tomas la decisión o en general los pintores tal vez toman la decisión de pintar lo que se les hace más cómodo, o que tú tenías la intención de pintar paisaje. ¿Cómo descubriste que es lo cómodo para ti? Mm, no, yo diría que lo cómo se ha ido dando por esa comodidad se ha dado con el tiempo de trabajar siempre cierto tipo de imágenes, uno igual como que de cierta forma como tiene como más, un poco más
las conoce mejor. Entonces, por ejemplo, por lo mismo el paisaje para mí en estos momentos es algo muy desconocido, porque he pintado muy pocas veces paisaje. Creo que sí sería como un desafío pintar paisajes, pero claro, yo me imagino pintando un paisaje más como, Ese es muy como, lindo. por el estilo de Turner, una cosa así, como un paisaje como oscuro, de tormenta, no, 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 lo decía en broma, pero me gusta mucho Turner. Pero claro, no, otro tipo de paisaje como más soleado, no sé, no me llama mucho la Pero, atención, quizás por eso no. pero de alguna forma tenía una búsqueda de atmósfera psicológica o de atmósfera visual que tal vez viene de otro tipo de representación. O sea, esta imagen a mí me gusta harto, pero también, o sea, pero no es un pero, sino que además podemos trazar alguna línea desde el cine, tal vez. Sí, yo creo que está todo bien ligado, la literatura, el cine, ciertas filosofías más existencialistas, todo tiene un poco que ver en eso, en lo que uno, las preferencias al momento de pintar. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, y creo que lo que al principio mi acercamiento a la pintura fue más como por el lado más técnico, como más de llegar como a tener como mejorar la técnica, como por lo virtuoso, ¿ya? Y ahí el banco de imágenes que yo tenía cuando era más chica era bien variado. Yo creo que, por ejemplo, dibujaba y pintaba imágenes de revistas, por ejemplo, de la Geomundo, de otras, también de unas que eran unas enciclopedias de cine, imágenes de películas, eh, muchos retratos también que sacaba de revistas. Entonces era bien variado, mira, pero después con el tiempo como que fui como que algunas imágenes de esas no me identificaban tanto y creo que en las primeras imágenes como que sentí más propias, como ya como saliendo un poco del colegio, me empezaron a gustar las imágenes como relacionadas como a la medicina, eh, como todavía de hecho pinto algunas así, me gustaban con aparatos de estos aparatos como de dentista, aparatos de como el aparataje como Ortopédico. médico. También después de eso derivé a lo de los albinos, que estuve un tiempo pintando albinos, fotografiando albinos en la calle. Eh, ¿Tiene y algo que ver con la extrañeza, después la de eso, rareza? creo que vino como lo otro de las fotografías como más como de retratos de familia. Eh, por ahí han estado los temas, más o menos. Tiene que ver con la rareza, la extrañeza, la, ¿cómo lo catalogaríais? ¿Qué es lo que estáis buscando en la imagen, ¿no? O lo que se representa? Lo único, lo raro, lo perverso, ¿hay algo así? ¿Cuál es el componente psicológico? Si es que pudiera definir algún componente psicológico, si es que lo hay. Si es que lo entendí dentro de tu proceso. Aló. Ay, parece que se me... Qué raro, parece que no era. Entonces, que fuera el video. Ya, pero no me escucháis, no me escucháis. ¿No me escucháis? Aló. ¿No me escucháis? Aló.
Eh, no sé qué vamos a hacer. Parece que hay... Es que escuché a mi hija, que estoy acá con la pantallita, está durmiendo y no está la mamá de mi hija. ¿No nos escucha? No lo escucha. Mira, vamos a hacer un experimento en un segundo. Vamos a hacer un experimento, Cristina, espera un poco. Ay, sí te escucho. Yo a Martín sí lo escucho. ¿A mí? Ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. A ver. Yo creo que tal vez, lo más probable es que tú tengas que mostrarnos las imágenes, weón. Ahora sí lo escucho bien. ¿Podéis mostrarnos tus imágenes? Que yo las muestre. Sí. Martita hace host y tú nos mostras tus imágenes. A ver. Ya, y No, ¿cómo ella lo tiene que muestro? volver a hacerse host. No, tú lo tenés que hacer host, pero el problema es que Cristina tiene que grabar. Parece que hay una forma de hacer, no sé bien cómo se hace eso. Te voy a relación. Está raro el programa. El capítulo cortado. Ya, olvidé la pregunta específicamente. Dame un segundo. Y yo me fui porque, como les decía, para que sepan los auditores, que estoy acá monitoreando a mi hija que está durmiendo en la pieza, está solita. Así que escuché que estaba quejándose y fui a ver si le pasaba algo. Pues ya estamos de vuelta. Y estas fotos, estas pinturas son más rápidas, ¿no es cierto? Sí, esas son pinturas pequeñas, de pequeño formato. Te escucho muy bajito yo a ti ahora. ¿Ahora me escuchas bajo? Sí, Ay, qué raro. Así como yo lo estaba escuchando a ustedes. yo creo que algo así. Yo ahora lo escucho súper bien. Yo creo que es mi aparato este con el que estoy monitoreando a mi hija. A ver, lo voy a alejar un poco. ¿Y ahí? Yo lo escucho muy bien ahora. ¿Tú me escuchas? Sí, yo te escucho bien. Ah, ya. Sí, mira, te decía que No, esa te pintura... escucho bajo. Espera, espera, espera. Dame un segundo. Vamos a probar algo. Ya. Ahí ¿Cuál se fue el programita ese. Ese era el problema. Ahora te debería escuchar bien. ¿Y ahora me escuchas? Te escucho bajito. Ah, qué raro. Qué Voy a raro. silenciar. Ahora, vuelve a conectar tu audio, Cristina, que te desconecté el audio. Coloca, activa el audio. ¿Ahora? Sí, te escucho bajito. A ver, esperemos que llegue el gordo. A ver qué nos dice. El gordo. Estoy más gordo que Nico y le digo gordo a él. ¿Todavía se me escucha bajo? Sí, se escucha bajo. A ver... Ya, perdón. Entonces, Es que yo escucho bajo, Cristina, ahora. ah, ¿Tú me escuchas bajo, Nico? pensé como que estuvierais lejos. Ah, es como yo lo escuchaba hace un rato. Claro. Eh, mm, qué raro. Ahí está. Ahí. ¿Todavía me escuchan bajo? Muy bajito. Pero es como que estuvierais lejos, ¿no? ¿Y ahora? Ahí, perfecto. ¿Ahí sí? Ah, ya. Sí. Yo le subí el volumen recién a esto en las opciones. Tal vez se te bajara el volumen de nosotros. Pues. Sí, yo creo. Yo Ujú. creo que algo así era. Mira, ojalá que ahora dure más. Puta, que me van a hacer trabajar con la edición de este capítulo, hija, para cortarlo. Ya, pues sigamos. Un patchwork. Claro. Sí. Ya, Lo que te... lo que me estabas preguntando de esa pintura. Sí, mira, esa es parte de una serie de más de 50 pinturas que hice una por día. No Ya. todos los días, pero sí de una sesión.
pinturas de 9 por 7 centímetros. 9x7. Chiquititas. ¿Y eso es un cambio significativo en tus formatos normales? ¿O de dónde nace también la idea de generar una serie de micropinturas? No, mira, lo del formato, yo suelo cambiar de formato tanto según las posibilidades de la imagen y como también un poco para variar. A veces tengo como más ánimo o de pintar un cuadro más grande y a veces me da por pintar varios chicos. Lo que sí en esta serie traté de pintar imágenes como más variadas. Hacía como dentro de la misma serie 4 miniseries que estuvieran relacionadas por algo. Por ejemplo, esas que estaban con las tortas, dije voy a buscar 4 fotos relacionadas con... Empecé dentro de las fotos que ya tenía como las imágenes, me llamó la atención varias que tenían tortas. Entonces quise hacer una miniserie de tortas. Y así con otras más que hay ahí, como también había una miniserie de niños con poderes psíquicos. Esa era también una miniserie de enmascarados. Y siempre eran como de 4, entonces como me gustaba eso, como hacer como pequeñas miniseries. Estoy escuchando para poner el broche de oro, estoy escuchando ruido allá en la pieza. Si no me equivoco, es la última serie de tus trabajos, Cristina, la que voy a mostrar. Lo último ¿Cuál? que estaba haciendo. La- Sí, esa es la última. Esta serie es linda, es bonita esta serie, O porque sea, además es la serie luminosa. luminosa. Esa serie, no, o sea, no, esa no, más que todo es una pintura individual, no es parte de una serie. Pero sí, esa es la última pintura que hice este año. La terminé hace poco tiempo. ¿Qué tamaño tiene, Cristina? Esa es de 90 por 60 centímetros. Ah, ya. Y bueno, mira, yo te puedo contar un poco cómo surgió esa pintura, que se llama Furioso, ¿ya? Esta es una pintura que yo tenía en un libro, como una enciclopedia salvada de esa antigua, creo que era salvada, no recuerdo bien, que la había comprado por ahí en los libros usados. Y cuando yo vi esa imagen, pensé en esta saga de Mad Max, del Guerrero del Camino, y que es una saga que me gusta, no es de mis películas favoritas, pero sí me gusta la estética que tiene, esta estética media punk. Y yo cuando vi al personaje del niño con esta especie de hombrera, como de armadura, también me recordó un poco a ciertos juegos que me gustan harto, que son, por ejemplo, esta saga de juegos de Fallout, no sé si lo ubican. Ujú, sí. ¿Ya? Que es como un juego que me gusta mucho, que también tiene esta estética como media apocalíptica y punk en los personajes. Yo pensé, oye, es un personaje salido de esto imaginario. Entonces, me gustó para pintarla, pero no estaba segura de qué le podía agregar. Entonces, después con el tiempo, primero la pinté de forma normal, o sea, siguiendo la imagen, pero luego como que, como jugando, porque yo cuando veo la imagen como que digo, ¿qué le puedo empezar a agregar? A veces le agrego cosas, después se las borro porque no quedo muy conforme, le puse otros tatuajes que no me gustaron, hasta que al final llegué a ese tatuaje que tienen en el pecho y en el brazo, que es un tatuaje que salió en la última película de Mad Max. Y los lentes también, que eran estos típicos lentes como de soldar que ocupaba la protagonista, Furiosa. Entonces por eso es como un Furioso, es como un hijo de Furiosa.
Y eso, o sea, mira, igual el procedimiento que yo ahí ocupé, que es como la parte que es como mía, que es bien mínima, es ponerle unos lentes de soldar y esos tatuajes. Pero Pero igual, eso hace toda la diferencia, pues, Cristina. sí, mira, sí, yo puedo entender eso, pero igual así todo como que no me deja tan conforme, porque uno siempre quiere como que no sea solamente como agregarle algo, pero mira, igual me gustó el resultado porque siento que fue más sutil que otros cuadros míos, que le ha agregado mucha cosa y al final no he quedado muy conforme. O sea, definitivamente la sombra de abajo de la camilla no era de la imagen original. Eh, sí, pero está un poco más acentuada, sí. O sea, me refiero a eso, a esa búsqueda de los contrastes y de a establecer un punto, no sé si un punto, pero un punto de siniestro dentro de la imagen, o de dudas, de sospecha, ¿cierto? Yo le Eh, decía la luminosa, le decía la serie luminosa porque vi la carpeta. No estoy diciendo que haya sido la misma serie, pero donde más tal vez hay trabajado con la luz en sí misma. De hecho, hay una imagen que viene después, ya. que es esa, me Ah, encanta, eso. weón. Y es donde la luz aparece como un componente que ya no es de la imagen misma. Esto o sea, dudo de que una imagen como una fotografía haya dado cuenta de todos los fenómenos lumínicos que están pasando acá. Sí, bueno, esa foto, o sea, esa imagen saqué la referencia de una fotografía, bueno, una fotografía de cumpleaños que si bien estaba un poco más oscura, pero más por un problema de que tenía mala luminosidad la sala donde la sacaron. Claro, yo le agregué como un fondo derechamente oscuro, negro, y bueno, ahí las cosas que yo intervine en la imagen fueron el vitral que está atrás, eh, la torta le agregué más velas porque cuando la estaba haciendo, bueno, parte igual como lo mismo como el otro cuadro. Está esta imagen, yo veo el potencial que tiene, las posibilidades, y es como un juego de pensar qué es lo que me transmite esta imagen. Yo dije, estos niños parecen una secta como de ancianos que de estos como ancianos que toman los cuerpos de los niños para vivir más, como esas películas tipo quiere ser John Malkovich o cosas así. Entonces dije, estos son ancianos, no son niños. Entonces el pastel tiene que tener más velas, porque ahí va a estar el secreto. Y tiene unas chapitas, todos tienen unas chapitas verdes en la ropa de su secta a la que pertenece. Entonces, y mira, yo en realidad cuando pinto y agrego estas cosas, yo no sé si esto alguien lo ve y encuentra que es muy ridículo, pero yo cuando pinto lo paso muy bien pensando estas cosas, como me río mucho cuando estoy pintando. O sea, vuelvo a decir, es tenso como dije en un comienzo, pero me río mucho y lo disfruto mucho. O sea, Claro, claro, pero y sí, voy a insistir en que ya estáis soltando un poco más el discurso de que sí hay un componente psicológico o narrativo que escapa a la imagen misma, po, sino que tratáis de intervenirla como para... No estoy hablando de códigos como el código Da Vinci y los secretismos, ¿cierto? De una un poco más, un constructo muy complejo, sino que tratáis de armar una narrativa y esa narrativa psicológica es perversa, po, o es extraña. Y más encima lo estáis vinculando con el cine, ¿no? Eh, sí, yo creo, o sea, sí, yo tengo harta influencia del cine porque consumo mucho cine y yo creo que sí se ve reflejado, aunque mira, cuando yo digo que los cuadros tienen casi siempre lo que ha salido a la luz, por ejemplo, cuando estaba en la universidad o, o lo que la gente más me señala es que tienen algún componente como más siniestro en las pinturas, pero yo también creo que están como que no están desprovistas de humor, ya no es como ¿Mm? algo,
algo siniestro como tan denso, sí. Creo que tiene harto humor, por lo menos cuando yo las pinto, creo que es lo que más como que siento como que es una imagen que me produce algún entretenimiento, pero no sé si eso se traduzca como en lo que lo que ven los demás, no sé si también encontrarán ese humor o no. Mira, a mí lo que me pasa, y hacer una comparación, pero ni por si acaso, porque esta imagen, al igual que lo que dice Nico, a mí me parece muy estimulante en muchos sentidos. Puedo ver el humor, pero cuando se habla acerca de lo tétrico con algo de humor, como que generalmente por nicho o cliché, uno piensa en Tim Burton. Pero yo Ya. encuentro a Tim Burton chabacano. Ya a mí no me genera buenas cosas Tim Burton. Pero este cuadro como que por alguna razón me genera eso que dicen que genera Tim Burton, pero sin la chabacanería forzada de Tim Burton. No sé cómo explicarlo. Yo creo que llegaste a una sutileza en base a lo que yo había visto anteriormente. Eh, Como dice Nico, te soltaste un poquito las trenzas y ya manipulaste ya directamente la imagen con, se podría decir que incluiste otro elemento, porque lo que yo te conocía era lo primero que mostramos, esas fotos familiares donde tal vez conscientemente o inconscientemente forzaba un poco los contrastes, etcétera. Pero acá ya vemos una madurez de la escenografía, podríamos decir. La escenografía de la pintura está interesante. Y sí, veo el humor. O sea, veo el humor, esas velas que parecen callampas, pero también que son muchas, que es improbable para que esos niños tengan esa cantidad de años, porque sí, está. Bueno, y el vitral también está notable. Está. Es que, bueno, eso justamente los juegos de luces, entre esta luz que no se sabe si es un flash, si es una luz externa que entra por la ventana, pero al mismo tiempo está el vitral, que es como, sabemos que también juega con la luz, el mismo objeto del vitral, y esa especie de ventilador que tiene unos reflejos muy locos. A eso me refería con la serie luminosa, Y composicionalmente que, está genial, pues, o claro, sea. claro. Está, o sea, la escenografía, o sea, ya estamos hablando de lo que tú decías, po. Esa suerte de construcción de la imagen a partir de fotografía. Acá vemos algo que, no sé, está interesante, está muy bueno, está buena. Quiero ver la otra, que yo no he visto esta carpeta. Quería sorprender. Ahorita esta carpeta a mí me gusta harto, me gusta harto. Yo había visto esto también, que los componentes que no sabía si son maquillaje, cómo empecé a jugar ya con las texturas y la... No sé de dónde sacaste esta imagen de partida. O sea, ¿cuál es la máscara? Claro, ¿cuál es Ah, la Claro, parte añadida y cuál es la claro. real? Claro, sí, sí. sí, bueno, Es como es la estética más o menos de inteligencia artificial, ¿cierto? De la película esta póstuma, entre Kubrick y Spielberg, ¿no? Eh, bueno, la niña sí sería, claro, sería algún tipo de androide o replicante, alguna cosa así. Esa era, claro, una imagen de una niña, pero no sé por qué, bueno, se me ocurrió ponerle esta como prótesis en la cara, pero no quería que quedara como muy claro que era como lo falso y lo verdadero. Por ejemplo, también le puse esa ceja abajo de la prótesis, como unas cejas negras, entonces como, no sé, como quería que quedara así como un poquito más ambigua, porque además que ese cuadro, que lo he hecho en otros cuadros como, aparte de eso de la como toda la construcción pictórica, como que igual me interesan como los títulos. Me gusta ponerle como ciertos títulos a los cuadros para que no que lo expliquen, pero que sí armen como una idea. Por ejemplo, ese yo en algún momento, aunque a veces los cambio, pero le puse como sueño de robot. Yo me imaginaba que era como una niña que soñaba ser robot o un robot que soñaba ser niña, como que quedara esa como dualidad, como ese... que me gusta un poco esa cosa como de los doppelganger, como los Eh, dobles, como todo ese tipo de personajes, entonces
Dentro de mi cabeza de nerd del arte, yo no sé si tenemos la lógica o yo tengo la lógica de andar buscando referentes siempre, no sé si es que pensar esta imagen como surrealista o cubista, como que está ahí colindando un poco. Porque sí, por la parte de abajo, como dices tú, o sea, la parte de arriba de la ceja, como que da la señal de que sí, pues, la parte de adentro es la parte real y lo de afuera es la prótesis, pero en la boca pasa completamente lo contrario, entonces ahí hay una suerte de dualidad de la imagen que te genera una extrañeza y... Sí, sí. Y a mí lo que a mí me gusta de esto es que dentro de los códigos de la fotografía misma, que podría parecer una representación de una fotografía, aparece este elemento luminoso que es el flash, que pareciera que fuera un instante dentro de una oscuridad, ¿cierto? O sea, esto estaba oscuro y en el momento de ser retratado es que se ilumina y después desaparece. Lo mismo que trata de representar la pintura, es algo que nunca vamos a saber porque en realidad está dentro de una oscuridad. Y en esa aparición aparecen las dualidades, pero fuera de ella no están, porque no existe nada. ¿Cachai? Eso me parece muy lindo como gesto. Oye, ¿y el tamaño de esta pintura, Cristina? Esa pintura mide 95 por 90, Ay, por y 90 tiene un tamaño centímetros. importante igual. Sí, importante, mediano. Sí, o sea, para un retrato yo creo que sí es un tamaño grande, claro. Oye, Mm. Cristina, ¿y qué haces tú con tus pinturas? ¿Estás en alguna galería? ¿Vendes? ¿Expones? ¿O Em, estás en tu casa? no vendo mucho. En algún momento sí vendí algunas pinturas, pero ahora este último tiempo no he vendido. No, y exponer soy como un poco floja para buscar exposiciones. Cuando alguien me invita, como que me queda como más cómodo exponer, como que no busco mucho. Entonces, si alimentáis con estos sistemas de circulación de la imagen, si es que existe, eh, o de verdad son ejercicios más íntimos donde se quedan en tu habitar y nada más. Eh, Tú dices como cuál es la finalidad, como... No voy a hablar de una finalidad, sino que si de alguna forma esto ya derechamente en tu Instagram está todo esto, te gusta promocionarlo o en realidad solamente aparecen, aparecen esperando a que en algún momento puedan ser expuestas. eh, No estoy hablando de la finalidad, así como que busco esto con producir imágenes, sino que como después de que las produzco, ¿qué hago con ellas? sí, mira, yo es algo que como que he pensado harto en cuanto a como el sentido, porque también hay un sentido trae a pintar, como, bueno, el primer sentido es como muy individualista, es solamente como la gana de pintar y un poco se completa cuando se termina el cuadro. Ya, esa es como la primera fase. Lo que sí, yo creo que me gusta un poco especialmente como este intercambio, comunicación, cuando uno hace un cuadro que hacerlo visible sí me interesa. O sea, creo que es algo que se daba, claro, en los contextos, por ejemplo, de la universidad, después en el magíster, que había como un diálogo, siempre como que nutre un poco más lo que uno hace. Eh, Ahora el tema con lo de las exposiciones, yo me falta un poco, que eso me di cuenta ya mucho más tarde, que me falta un poco como desarrollar mucho más la parte social, o quizás ya nunca la desarrollé, que es como de moverse y como promoverse y todo eso, yo no lo tengo, absolutamente no lo tengo. Entonces no tengo hasta un poco de fobia social y nunca se me dio. Entonces yo creo que quizás si hubiera tenido otro tipo de personalidad sería como
me hubiera mostrado más o no sé, pero ya, claro, una limitación ya más de mi tipo de personalidad, eso, ¿no? Oye, ¿y podría establecer alguna relación como cuando tú encontrabas las imágenes en libros viejos, en el persa o en la feria? ¿Esto es material dispuesto a ser encontrado? Eh, mm, no, yo creo que es más difícil eso. Yo creo que en cuanto como yo creo que en cuanto a la pintura, a la gente que pinta o a los artistas en general, yo creo que si no se muestra, si no hay una cosa como de sobrevivir mostrándose, no existe. Yo creo que no existe esto mismo, por ejemplo, que alguien que yo no le muestre los cuadros no sabe lo que pinto. No creo que en ese sentido sea como que se pueda encontrar. Yo creo que, y lo he visto, la gente que se promociona o tiene como, o está como muy en contacto de eso, sí existe ese como diálogo inmediato. Yo creo que lo mío está como muy reservado, entre comillas. Oye, este cuadro, Cristina, ¿qué onda? Eh, De los ah, barras. sí, mira, ese uno es un cuadro que de los cuales quizás me arrepiento de algunos de los elementos quizás me arrepiento de algunos de los elementos que tienen. Creo que hay muchos que están de más. Hay otros que sí me gustan, pero hay unos que están muy de más. Yo creo mira, lo de las velas en la cabeza sí me gusta, eso me gustó porque también es como parecido al otro, de esto de agregar como más velas a la torta de cumpleaños y en vez de la torta que esté en la cabeza, pero lo hubiera borrado, por ejemplo, la muñeca que está al lado, lo hubiera borrado la payasa, los globos, lo hubiera borrado, la mesa, era otras cosas, ¿Los pero sitios de Parra? ¿Los monitos de Parra? no, eso se lo hubiera dejado porque era como una guirnalda, pero más chilena, como una de estas, como, Más hipster, como una guirnalda así, claro, más, dándole un toque más nacional, así. culto. Pero hay las otras cosas, todos esos bichos que tiene la mesa se lo hubiera borrado, no. No sé por qué en ese momento yo sentí que más era mejor Ya. que menos. Sí. Pero tampoco es que lo odie ni nada, me gusta, pero claro, ahora con el tiempo no hubiera preferido que Oye, no estuviera tan sobrecargado. ¿y el tamaño de este, Cristina? Ese mide 1,80 m por 1,20 m. Oh, está Ah, bueno, gigante, weón. está bueno. Pero no sé, Cristina, mira, está claro, obviamente está claro que cuando tú ya sueltas tu trabajo y lo muestras, pasan otras cosas a cómo tú lo gestas, lo que tú piensas sobre él, a cómo lo ve otra persona. Y eso ya se puede aplicar a todo lo que hemos visto bueno, en esta conversación que tenemos. Y acá yo veo como dos líneas, po, y que la verdad que no se tropiezan entre ellas. Me encuentro bien interesante, por ejemplo, los primeros trabajos que hacías tú, donde estas exageraciones eran sutiles, o por ejemplo, acá ya cuando te va al chancho, me parece que sea terrible. O sea, me parece interesante, me parecen dos líneas que insisto, no se tropiezan entre ellas. Hay distintos, como dices tú, estados de ánimo. Tú en este momento Sí, querías sí. que más en menos, digo, más en más. Había que meter más. Tal vez me molestan los monitos de acá abajo, pero tampoco me molestan. Es como que me lo cuestiono. Yo creo que en una pintura eso es bueno, que te genere algo, que no te genere indiferencia. No sé, yo creo que está interesante también. Es loca la idea eso de las exageraciones sutiles y como que lo otro fuera sutileza exagerada, Claro, que es una eso. Sí, contradicción sí, en sí sí. misma, pero ¿cuáles son si tú tenías algún referente? Más que nada, no inmediato, inmediato. Sí, ya hablamos del cine, de la literatura, tal vez lo onírico, tal vez lo eh, incómodo, ¿cierto? Lo perverso. Eh,
en la composición, cómo se establecen estas diferencias, que parece que fuera un plano con otro, si es que hay weas desde... Siempre de la clásica historia que nos enseñaron en la escuela, pues si es que hay cosas con Degas, hay cosas con De Quirico, hay cosas con... ¿Cómo aparecen en la composición esos elementos, esos conceptos? ¿O en realidad siguen siendo un poco más inmediatos y un poco voluntariosos, mañosos? Eh, Mira, te voy a contestar a todas esas preguntas, pero quería decirles que se va a acabar el tiempo. Bueno, volvemos, Démosle la última. volvemos. ¿Vuelvo Ya. a mandarles la invitación yo? Sí, Ya, y me hace ya. a mí. Ya, deja de compartir. Le estábamos preguntando a Cristina sobre el precio de su cuadro. Porque. No, no, es que no me manejo en eso. Mire, yo te podría decir mis Dijo cuadros. invaluable, dijo invaluable. No, dije que era una don nadie y que los don nadie no tienen un precio. No, es que todo lo contrario. O sea, acá entre nosotros ya sabiendo que. No, sabiendo que lo del mercado es bien especulativo también y como tú nos has adelantado un poco, tiene que ver un poco con cómo uno se ha vendido, no en el sentido peyorativo, sino cómo uno se ha vendido, Promocionado, publicitado. publicitado, claro. Pero, por ejemplo, este cuadro, ¿cuánto lo venderías tú? ¿Lo tienes todavía disponible? Sí, ese lo tengo, pero mira, no tendría que preguntarle a algún conocido que venda sus cuadros habitualmente, que tenga una técnica parecida o similar, y a eso sacarle la mitad del precio, porque yo esa mitad del precio agregado es por la personalidad, por los contactos que ha hecho y todo eso no lo tengo, entonces Oye, me tengo un poco devaluada por ese tipo de cosas. bueno, ¿Cómo te gana la ¿alguien vida ha que tenido, alguien ha tenido el privilegio o has tenido el privilegio tú de conocer a alguien que pinte como tú? Ya que te querís comparar con, ya que querís tasarte o compararte. ¿Cuáles son tus, o por último, aunque no lo hayáis conocido como personalmente, sino que tu referente más cercano no es referente histórico, sino que, mira, esta gente me cae bien, estos son los pintores que me caen bien? ¿Tú dices como de pintores famosos? No, Tu pero círculo cercano, de algo que colegas? algo que No, podamos rastrear, es por último, que, para poder es que decir. me estaba agarrando de la otra pregunta que habías hecho antes que no fuéramos, que era como los referentes. ¿Tiene que ver con eso? Ah, verdad. ¿Sí? No, tiene que ver con eso. No, esa pregunta se me había olvidado. Se me había olvidado esa pregunta. Ya. Perdón. ¿Cuáles son tus referentes históricos en el sentido de que compositivamente me gustan lo que hace Degas y tengo esta Ya, diferencia de mira, plano, de Quirico? yo me imagino que a ustedes también les pasa que a lo largo de su historia personal y artística han ido cambiando los favoritos, los consentidos. Por ejemplo, claro, cuando yo era chica, me acuerdo que, bueno, desde muy chica yo tuve contacto con muchos libros de arte porque mi mamá y mi hermana estudiaron arte. Ya. Y mi hermano también es pintor autodidacta, entonces había muchos libros de arte en mi casa y a mí me gustaba mucho la pintura. Yo quería ser pintora desde muy chica, o sea, eso era como, me lo tomaba con mucha seriedad, pero también por eso, porque tenía un contexto familiar como que era idóneo para eso, era como que estaban los elementos ahí y, por ejemplo, yo creo que, bueno, cuando era muy chica me gustaba mucho del arte local Nemesio Antunes, veía mucho Ojo con el Arte, me gustaba mucho Nemesio Antunes, era fanática de ese programa. Y me gustaba mucho Nemesio Antunes cuando era bien chica. Después me acuerdo que como por ahí por los 90 fui a una exposición de Dalí que hubo acá en Santiago, como el 96 más o menos, 94 por ahí. Ya, y bueno, Dalí me gustó mucho durante un tiempo, cuando tenía como 12 años, por ahí A mí me 12, duró un 14. poco más, dale. Hubo una ¿cómo se llama este señorito del sombrero con guil? También, como en esa época. Como que en algún momento. ¿Cuál? eh,
Bueno, solamente lo quería Magritte. Ah, Magritte. Sí. Sí, mira, sí, más o menos de esa línea me gustaba mucho cuando estaba en el colegio. Me gustaba, bueno, Magritte me gustaba mucho los títulos de los cuadros. Todavía tengo ese aprecio que tiene esos juegos como poéticos, de las paradojas que introduce como en sus pinturas. Es interesante, tiene, más allá de que, claro, uno después pasa el tiempo y ve otras pinturas que quizás están que se ven más actualizadas, porque uno ya cuando las ve con distancia son más anticuadas, por decirlo así. Y claro, me gustaba también, por ejemplo, cuando era chica me gustaba mucho Claudio Bravo, que ahora no sería de mis pintores favoritos, pero me gustaba porque me gustaba la técnica. Una vez lo vi en el Bellas Artes cuando estaba muy chica, fui a la exposición de Claudio Bravo y quedé impresionada. Yo dije, quiero pintar como Claudio Bravo, o sea, quiero tener esa técnica. La del set de televisión. ¿Cómo? La del set de televisión, donde hay un ángel, un camarógrafo, ¿esa pintura? Eso se llama la tentación de San Antonio, ese cuadro. Pero lo interesante también de esa pintura es justamente los componentes que tal vez rescataste después, que es la escenografía misma. Sí, era todo esto que es como el juego del hiperrealismo, pero a la vez una imagen que no puede ser real, claro. No puede ser real, no puede ser una foto por lo que tú mismo dices, los elementos, la composición y todo eso. Mira, yo quedé muy impresionada con Claudio Bravo, pero tenía 12 años, pero después pasó el tiempo y ya no me gustó tanto, pero... y además que en ese tiempo yo valoraba mucho la técnica, entonces yo quería pintar bien y quería desarrollarme en eso. Después, claro, más grande ya no era tan importante la técnica, porque yo sentí que también pasa mucho con esto de las pinturas como más hiperrealistas y todo eso, que pierden mucho la expresividad, y a mí me gusta mucho también que, aunque no sé si se note, pero que en mis cuadros haya un dejo de expresividad en algunas partes, como que de repente no esté tan pulido, que más que como esto de que sea no lúdico, pero es como sí un poco más suelto, quizás, no sé. Eso de la expresividad yo lo noté en tu comentario sobre cómo abordaría el paisaje. Ahí lo entendí como un poquito esta lógica del expresionismo, más que el expresionismo, lo que hacía un poco Munch, lo que hacía Van Gogh, que por medio del paisaje querían expresar emociones, no sé, querían... Bueno, Turner era el Turner también, claro. referente, claro. Sí, mira, yo en esto de los referentes, claro, he tenido varias etapas. Yo les mencionaba una que era muy primaria, que era estos pintores de cuando uno es adolescente, pero después, claro, cuando entré a la universidad me gustó mucho este pintor, mira, lo voy a pronunciar mal, este austriaco Gottfried Hellwein, que estuvo muy de moda un tiempo cuando estábamos en la universidad. Ya, me gustaba mucho y tenía toda esa ondita. Además la referencia al imaginario que tenía en algunas pinturas, por la de los ortopedia, la inserción, el vendaje. Y la técnica pulida. Claro. Sí, claro. Sí. Pero más allá de los aviones rojos o cosas raras, sino que de los objetos, sino que de las personas. Sí, mira, aunque, claro, un tiempo todavía me gusta, ojo, yo no reniego de él, todavía me gusta, aunque ahora en las últimas pinturas que he hecho, en los como 10 últimos años, como que siento como que no me llegan tanto, pero sí las primeras pinturas que tenía, sí o unas intermedias, sí me gustaban harto, pero yo creo que que en estos momentos, no sé, mira, también me ha gustado, por ejemplo, a ver este otro tipo, ¿cómo se llama? También lo voy a pronunciar mal, porque soy súper mala para pronunciar, pero Michael Borremans, no sé si lo ubican, Yo no. No. belga, Borremans me gusta mucho, a ver, pero también tiene cosas similares a este otro Hellwein, tienen cosas similares. Pero ya un pintor que yo pueda
como mantener en el tiempo. Bueno, yo creo que uno de los pintores que yo más valoro, tanto por, eh, por su influencia en el arte, como por el peso que tiene Goya. Yo creo que Goya, ahí yo no reniego. Yo creo que si me dijeran yo creo que por cualquier otro pintor que me ofrecieran cambiar mi forma de pintar, yo diría que no. Por Goya me lo pensaría un poco. Me gusta mucho Goya. A Y mí, me gusta mucho Goya y me gusta que me guste, así. oye, y Cristina, ¿tú has visto Goya en vivo? No he visto, pero eh, bueno, lo que más me gusta de Goya son lo de no, tampoco sé cómo los murales estos de la De quinta, Tama Negra, sí. Sí, las pinturas negras. La Quinta del eh, Sordo. claro, los murales de la quinta, esos son los que más me gustan, pero claro, por la temática, por la atmósfera que tienen, que también yo sí los vinculo un poco a mis pinturas. No creo que tengan, no, a simple vista alguien los pueda encontrar como que tenga un referente como inmediato, pero yo creo que Goya introdujo muy bien esta atmósfera de oscuridad, el peso del negro, esta sensación como siniestra dentro de la pintura. Yo creo que sí tiene un peso en ese sentido. Cristina, a modo de consejo, colega, y también porque uno tiene que hacer sus gustitos, eh, yo estuve hace poco allá en Madrid y justo coincidió con que yo estoy haciendo clases de arte y hago clases de... Hay 4 ramos en lo que hacemos en el programa que hacemos, que es bien intenso, son 4 días de clases con chicos, que es como una suerte de preuniversitario para estudiantes de Atacama que quieren dedicarse al arte o estudiar arte. Y yo hago 2 ramos, uno que es la historia del arte y el otro que es tecnologías del arte, donde le enseño cosas sobre materiales que encontramos acá en Atacama y un poquito más vernáculo, un poquito más, no sé, materias primas locales. Y en historia del arte yo estaba con Goya fresquito, me tocó estudiar Goya, me vi todos los documentales de Goya y estuve en el Prado y bueno, es una... Porque Goya no es como Velázquez, po. Velázquez es como el pintor de la imagen en esencia, pero Goya son unas escenografías. O sea, los fusilamientos de Mayo son una cuestión de que en la sala hay como 4 cuadros que tocan la misma temática, pero el cuadro de Goya, además de que es grande, se nos mete al bolsillo y es una clase magistral de pintura. O sea, tú ves las veladuras, la economía de medios y la escenografía. O sea, muchos dicen que Goya es como el cine, antes del cine, y es alucinante. Goya, hay que hacer esa peregrinación, Cristina, hay que ver a Goya ahí. Y a los que me dejaron loco fueron Goya, y lo otro que no le tenía ni una fe, pero me dejó loco es que era el amigo de Velázquez que pintaba estas mujeres carnosas, ¿cómo se llama? Rubens, Rubens Ah, también es una delicia, weón, y las composiciones son todas orgánicas y las texturas. No, a mí Goya y Rubens me encantó. Velázquez no me peinó tanto para atrás, pero Velázquez. oye, dentro de esa, no sé, voy a hablar de una pseudo ignorancia. Si pudiéramos contrastarlo con, que sabemos que no es un claro oscuro, sino que es la escenografía, es el dramatismo del contraste entre la luz y la oscuridad. Más allá del tránsito, más allá del pasaje, la pantalla misma, la pantalla, el shock que puede producir un flash, por ejemplo, en el caso de la fotografía. Porque hay algo predominante en estas obras, y que es el flash, o que también puede puede traspasarse al cine, pero es la iluminación forzada, la iluminación tendenciosa, pero al mismo tiempo característica y atmosférica, que sabemos que no es algo naturalista, es lo antinaturalista. Es una iluminación que tal vez alimenta ese sentido de lo extraño, de lo incómodo.
Yo sé que tú buscas las imágenes a partir o sea, son imágenes algunas prehechas, algunas las diseñas tú, tal vez con esta misma intención de la iluminación. ¿Es un componente de lo que te interesa, la iluminación? Mm, sí, yo creo que sí. Sí, es más o menos lo que tú dices, es una iluminación bien efectista. Eso está claro, no es como, claro, no es un claro oscuro eh, ¿O la lección de como, anatomía o cosas claro, así, ¿cierto? Como Caravaggio, ese claro oscuro que pasa sutilmente, no es como eso es lo que a mí me interesa. Claro, es alto contraste, así como crudo, así más como me gusta como de alto impacto de cierta forma, pero Estaba pensando en lo de Goya, ¿cierto? Estas especies de fogata y los fusilamientos. Es un drama en la escenografía, más que en la misma retórica de la situación, de la imagen. Porque aquí, sí, aquí, aquí, no hay, no hay un drama de no violencia explícita. No hay fusilado, no hay un ataque, pero hay una weá, un componente medio violento, que si bien está expresado directamente por la luz, pero también con los artilugios, la invasión del cuerpo, ¿cierto? Como el cuerpo también se desarrolla en la pintura. sí, yo creo que, claro, yo no, claro, no está asociado como a una violencia directa, tampoco me interesan mucho las imágenes como violentas, pero yo creo que, claro, como los recursos así formales sí dan un impacto que quizás lo que producen es como no sé, podrían producir algún tipo de remesón, eh, como algo así. O sea, es que yo acá en esta pintura, por ejemplo, veo, bueno, también en las otras, pero lo que pasaba en las primeras, cuando tú trabajabas las pinturas sin tanto fotomontaje, se podría decir, eh, es interesante por esa sutileza, esa exageración de los contrastes, pero acá, por ejemplo, yo puedo identificar las fotografías que, como dice Nico, iluminadas por medio de un flash, o forzosamente iluminadas por medio de un flash, pero en cierta forma una iluminación pareja en torno a eso. Pero también acá veo imágenes ya más recortadas, que incluso no tienen relación con la iluminación del referente fotográfico que vemos ahí. O sea, acá vemos estas cuatro figuras que son un referente fotográfico y el resto que juegan un poco con el contraste, pero que no responden mucho a la luz de la fotografía. Eh, bueno, a mí me parece eso atractivo, me parece esas diferencias de registro, me parece que le dan... aportan más que molestar. Es que hay algo que, o sea, otro referente, que yo no sé si está contemplado o no dentro de los recursos, pero recuerdo muy bien los montajes, estas animaciones entre collage y extrañezas que hacía Terry Gilliam para Monty Python Flying Circus, que era como una especie de recorte de revista que tú sabías que tenían la iluminación de ciertas fotografías de moda, pero al mismo tiempo eran un objeto extraño, y no sabéis que la desvinculación. Justamente lo que a veces arma una escena es la unificación del foco de luz. Y en este momento, como son focos diversos, se disocian los objetos, pero al mismo tiempo igual están componiendo una escena, ¿cierto? Mm, sí, mira, yo en realidad por esto mismo de que no es como tan sutil el tipo de iluminación que yo trato como de producir, yo creo que tanto es un poco descuido de que yo cuando eh, cuando mezclo imágenes, no creo que pasa a segundo plano como especie como de verosimilitud, como de que
como muy propia de la realidad. No me interesa mucho reproducir realidad. Entonces, yo creo que en ese descuido también está eso, que no es como lo que me interese, que tengan todos la misma luz, que no, tampoco sé si eso produzca como alguna desventaja en el cuadro. No, No. sabemos que no es foto, sabemos que hay imágenes que son referencias. Por ejemplo, acá podríamos decir que sí, pues. Podríamos decir que tal vez una foto que tú pintaste, Es muy bonita esa imagen. sí, sí. Pero, y ahí va un poquito eso que decía yo, sé que estas dos líneas que yo creo que no se tropiezan, quiero decir. Porque sí, pues sabemos que no, que tal vez el referente es la foto, pero no es foto, pues pintura, pues. Y como es pintura, al final se vale por sí misma y se puede uno dar esos lujitos. No, no lujitos, se puede dar esos caprichos. O sea, Es que, insisto, tiene esa idea el antipasaje, ¿cachai? sí. No hay sutileza, no hay gradiente, más allá de algunas cosas que sí tienen que ver con el efecto de la luz sobre los volúmenes, pero no, es más pantalla. Ahora, también nos enfrentamos al mismo tiempo con esto, que tiene otro tipo de lenguaje. Yo creo que sí, sí tiene la misma correspondencia del imaginario, pero no Claro. en solución técnica. Ujú. Sí, mira, ese cuadro que se llama El sueño del perro, también tiene un poco, eh, sí, un poco la lógica del otro que era el de la niña replicante, la niña Ujú, robótica. ujú, eh, También era algo muy simple lo que yo cambié en ese cuadro. Es un niño tendido durmiendo y yo lo que hice fue hacerle como una especie de mordida en la oreja. ujú. Entonces lo mismo, es el niño que sueña que lo mordió el perro y que quedó después en su realidad la mordida, o el sueño que está, o el perro que está soñando que muerda al niño, cosas así. No, mira, parece muy burdo al decirlo así, pero cuando lo estoy pintando, como que se me ocurren esas cosas y claro, es algo muy mínimo, no sé si sea un gesto tan importante o no, pero es como mi pequeña contribución a la imagen, cuando es como una... Sí, sí, a mí, sinceramente lo que me pasa también es, dentro de este sentido del humor, que ya entendemos, es que aparece algo así como de nuevo voy a insistir en la figura del flash, de la imagen, de la cámara fotográfica, donde hay una oscuridad y hay un instante para ver algo que pasa en algún ambiente cerrado y oscuro, y ese flash ilumina una imagen que es muy susceptible a ser malinterpretada, más allá de la locura, más allá es un encuentro muy raro, entonces juega con lo onírico, pero al mismo tiempo participa parece que todos fueran, todos son, yo no lo voy a reducir a algo así como que todos fueran fotos al azar sacadas en la Blondie o en un lugar muy oscuro donde pasa pura locura, pero dentro de todo son como una especie de ventanita, una pequeña luz que ilumina un pequeño espacio de surrealismo y después se apaga. Entonces no hay ese es el relato. El relato es que de repente apareció esto y después se extinguió y no lo vamos a ver más. Eh, sí, mira, lo que tú dices, Nico, es una visión bien poética de la imagen, me agrada. Sí, mira, yo no lo había visto así tan, pero sí, yo creo que sí tiene mucho de esto del flash, por eso lo mismo de esta iluminación de alto contraste, y tiene este componente como medio fantasmal de lo que aparece como revelado en las fotos, que típico que antes había mucha fotografía análoga y salían los fallos en las fotos, así como cuando la gente cazaba ovnis o cosas así. Claro. Los fallos en las fotos me gustan harto, las quemaduras, todo ese tipo de cosas. Eh, claro. Bueno, también algo de cine se apropió de eso después, pues, desde del proyecto de la bruja Blair o otros juegos de video, donde lo único que veía es como esta
lamparita que ilumina y parecen cosas, Resident Evil o alguna cosa así. Aparece una imagen gracias a la capacidad que tenéis de ver, pero que... No, Mira, por esto ejemplo, es una rayadura, pero la idea de los griegos que en realidad proyectaba ahí luz por los ojos para poder ver, es como que eso es lo que estáis haciendo, un parpadeo, una iluminación de tu ojo para poder ver una imagen y de que sabéis que no va a aparecer nunca más, y ese es el rescate, ¿cierto? Esa situación, que es entre onírica, real, plausible, pero no, y los reparos que podemos tener con ellas no son si es verosímil o no, sino que parece extraño, ¿no? Es un extrañamiento. sí, mira, mira, a mí la verdad es que el concepto del onírico, bueno, no podría yo como desprenderme tan fácilmente de eso, aunque no me gusta mucho, pero claro, mis mismos títulos tienen de nombre sueño y cosas así. Lo que pasa es que también se ha creado mucho esto de lo onírico, pero yo creo que lo mismo del surrealismo, de decir que toda imagen es surrealista porque es media loquita o tiene Claro, cosas raras. suena un poco a excusa. Entendemos tu molestia con el término. Claro, Sí. pero ojo que Suena estandapero penca. pero mire, ojo, mire, yo hago esta como aclaración porque claro, uno no quiere ser metido en estos sacos, pero ojo que yo creo que el surrealismo como concepto que se verbalizó cierto tipo de imaginario está muy bien hecho, o sea, la conceptualización del surrealismo, pero claro, sabemos nosotros que el surrealismo viene desde Arcimboldo, este otro tipo, ¿cómo se llama el Bosco, y así para adelante, o sea, Rousseau. fueron estos tipos eran surrealistas en su tiempo, pero claro, no estaba conceptualizado ese término. Claro, ahora, claro, hay que hacer porque claro, uno no quiere ser surrealista. Es muy fácil ser surrealista. Y además que es un cajón sin fondo de todos caben, entonces no. Sí. Hasta Picasso decían que era surrealista eso. Sí, yo creo que de todos los periodos que pasó de haber tenido alguno por ahí medio surrealista, ¿no? Claro. Sí, es verdad. Es la búsqueda de la imagen probablemente siempre esté con el abismo del surrealismo por un lado y el abismo no sé, de la abstracción en el otro, ¿cierto? Son Como dos abismos bien y uno está ahí sí. en ese camino medio angostito, muy angostito, del que podéis caer fácilmente o los demás te pueden traer te pueden arrastrar hacia allá. Claro, pero mira, yo en todo caso me hago cargo de que dentro de como mis predilecciones yo sé que por esa rama de la historia del arte, que es como una rama que lo mismo que mencionamos, Arcimboldo, el Bosco, Goya, todos somos como, hay herederos de eso, herederos de esa rama, que no es la misma rama de un Rembrandt, por decirlo así como, sí, decir que Rembrandt, con mucho respeto, pero es otro tipo de búsqueda, ¿entiendes? Como que también va ligada como a, no sé, a otro discurso, a otro relato, no sé, pero claro, y desde ahí también que sea mucho, no sé, ahí uno va armando una ruta de este tipo de pintores como más raros, no sé. Sí, ya que estaba hablando de Goya, este cuadro bueno, este no está en el Prado, pero no lo vi. Y es chiquitito. Muy bueno ese cuadro. Es la raja, o sea, bueno, muy lindo. Es que es sugerente además, no está dado a primeras, de buenas a primeras, por ejemplo, este tema de los gorros, que aluden un poquito a estos brujos, pero que también tienen gorros de papa, tienen gorros de clérigo, y están devorando a un hombre, y este personaje que es un poquito como esta cuestión de los monitos que se tapan las orejas, acá está el que se tapa la oreja, el que se tapa las manos, este personaje se pone a modo de fantasma una sábana encima para no ver lo que está pasando ahí. Entonces, para resguardarse de la lluvia, para resguardarse y más encima mirando hacia abajo. Es que es una crítica social, po. Uno puede decir que es mágico, pero una crítica social acá está apelando a...
¿no? Por la gente que hacía vista gorda a los crímenes de la Inquisición, po. Y acá hay un Claro. burro, además, hay un burro medio fantasmagórico que también alude un poquito a la ignorancia y bueno, no, es inagotable, Goya. Pucha, Sí, Cristina, a mí, claro, sí, Goya yo creo que sí, yo es me como, traje, Pero de ese sentido, el humor al que tú apeláis, también renegáis de ese simbolismo un poco más trágico, dramático, político o politiquero, por último, que podría significar cualquier símbolo dentro de la pintura, cualquier gesto extraño oye, la que iluminación. pueda ser leído como simbología. Oye, y son todos los caprichos, los desastres de la guerra y todos los grabados de Goya. lo Lo grabado. compré en el Prado. Oye, y es barato, weón. Así que si es que porque ahora en diciembre me toca ir a París, estaba pensando escaparme unos 2 días a Madrid. Bueno, Va a ir a matutear, va a ir a llegar con una maleta llena, wea, para sí, vender sí, aquí en el... totalmente. No, y voy a concretar algunos negocitos y a ver qué onda galería y cuestiones así. Si voy a Madrid, Oye, Cristina, te prometo traerte que no es caro y está a la raja. Compré Ah, dos, ya, yo te lo encargo. compré dos, uno para mi papá y uno para mí. Y está todo, ¿no? Y bueno, ahora con internet, Cristina, hay unos documentales hay profesores que hacen clases en Madrid y todas esas cosas, son expertos en Goya. Y en YouTube hay videos no tan largos, 2 horas, donde explican un poco o profundizan un poco sobre las temáticas de Goya, etcétera. Oh, uno puede estar ahí todo el día viendo videos sobre eso. Sí, bueno, claro, de los pintores, como decía antes, del que menos reniego es de Goya, porque yo creo que sí, no. Bueno, de hecho, mi gatito que murió hace unos meses se llama Goya. Eh, Ya. sí, bueno, puta. el reflejo de que es mi pintor, el pintor con el que más me siento cercana. No, a mí me encantó. Y yo creo que no, o sea, el talento de Goya no lo tengo, pero me encanta tanto esa mirada crítica social que él hacía. En un momento voy a jugar a los caprichos, pero obviamente se van a colar ahí todos los. Es que eso voy, como que mis gustos son tan variopintos que se me cuelan todos. No tengo filtro. Hago un popurrí de Goya y por ahí se me va a meter Dalí, tal vez. Aunque reniego ahora de Dalí, igual se mete Dalí siempre, etcétera. Quiero mostrarle una fotito. Sí, bueno, Claro. lo bueno, por ejemplo, de Dalí es que siento que es un pintor cercano, es como cercano como de fácil acceso, como... Mira, no les quería mostrar esto, pero que estoy chocho. Disculpen la familiaridad. Es que cuando estuve en Madrid, esta guagua pasó por un local y vio este vestidito de maja, po, de sevillana. Y se lo compró y andaba por Madrid con el. No, pero esta no era la foto que quería mostrar, les quería mostrar otra. Pendejo. No siga conversando, Ah, sí. discúlpeme. Bueno, la accesibilidad es un punto también entonces, o sea, no sé si hacerlo ¿Cómo? amigable, no sé si hacer amigable la pintura o los simbolismos al lector, pero me refiero a que también tratáis de evitar alguna lectura un poco más compleja. ¿Es posible hacer eso? Mm, mira, existe, claro, existe cuando a veces interrogan a los artistas sobre esto de usted hace sus pinturas como con qué, cuál es la intención de la pintura. Por ejemplo, yo siento que estoy bien alejada de eso, bien lejana de esos discursos como de el arte tiene que remecer las mentes o el arte tiene que ser completamente político o no, yo creo que por ejemplo, mi pintura es más como más que todo más subjetiva, en ese sentido, claro, más relacionada con mis fijaciones y no sé si podría como
como unirlas como alguno de esos otros discursos, pero yo creo que también en eso mismo, en las fijaciones personales, también hay un encuentro con las fijaciones de otros, ¿no? Como Sí, con definitivamente. con las obsesiones de otros, con... Es que Sí. cuando tú hablas acerca del arte político, o sea, Picasso tuvo unos 4, 5 obras políticas, ya cuando se metió al Partido Comunista, hizo el retrato de Stalin, o el Guernica, o Vietnam, y todas esas cosas, pero Picasso era una persona que no salía de su taller, todo giraba en torno a él, pero él decía eso, y yo creo que lo relaciona un poquito a tu trabajo, Cristina, que no es necesario ser un papa frita, por ejemplo, para remecer al espectador, así con la, ¿cómo se dice cuando uno anda con el papelito este, con consignas, ¿cómo se llama? Panfletero. No es necesario ser panfletero para remecer al espectador. De hecho, Picasso decía lo que quería hacer Picasso con su trabajo, que siempre giraba en torno a él, pintaba a su familia, pintaba el cacharrito que tenía alrededor de él, etcétera. Insisto, como 5 o 6 obras políticas, el resto es todo Picasso mirándose el ombligo. El remesía también, pues yo creo que tu trabajo también gira un poquito en eso, sin ser panfletero, uno no queda indiferente. Pasan cosas al interior al interior, y quiero decir ya como en el subconsciente no sé si existe subconsciente o inconsciente, una vez un psicólogo me retó, dijo que ya no se decía o subconsciente o inconsciente. En fin, yo creo que no es necesario ser panfletero como para remecer. Yo creo que tu trabajo igual mueve Bueno, que cositas. es parte de la intuición entre más buscar, menos encontrar y al mismo tiempo entre Sí. más responder a pulsiones un poco más originales y únicas, encontrarte con una universalidad que es innegable, po. O sea, el Sí, manejo de la es, que imagen, es ¿sí? parte de los códigos que ya tenemos asumidos, no sé si genéticamente, culturalmente, ahí veis tú qué filósofo te gusta más, si es que venís de una tabula rasa o de una carga biológica, pero van a aparecer, y van a aparecer, sí. De hecho, esa es la búsqueda de lo inexacto, de lo que te, ¿cómo decía? De lo poco creíble, del extrañamiento, también es parte de la universalidad, ¿cierto? Sí, sí. Sí, yo creo que por ahí pasa un poco con tu trabajo, creo. O sea, opinión, insisto, tu trabajo tú lo entregaste recién, a que te estamos opinando, tal vez opinas todo lo contrario sobre lo que hablamos de eso. Pero sí, yo creo que sin ser panfletero, e incluso dentro de esas imágenes cotidianas, pasan hartas cosas a todo nivel, no solamente percepción primaria, sino que uno empieza a indagar y se abren episodios, te remueven de alguna forma. Mira, ojo que yo no tengo nada en contra, obviamente, de los que sustentan más su obra, y su discurso con algo más específico así, El activista. pero claro, no es lo mío, yo no lo siento muy lejano ese discurso, pero puedo entender que alguien se sienta más cercano a eso, ¿no? O sea, uno de mis pintores favoritos, artistas favoritos es Jacques-Louis David, el artista comprometido. A mí me interesa eso. Yo me considero un artista comprometido, siendo que tal vez no, literalmente no lo soy, pero yo creo en el activismo. Ujú. No sin lo panfletero. Lo panfletero es burdo, es superficial, pues Y, contingente. Contingente. espérate, y en ese sentido, ya que lo panfletero apela Eh, a Oye, una Creo que yo le preguntaba a Cristina antes de que nos cortáramos, bueno, mientras nos cortamos, mientras volvíamos a grabar, sobre su trabajo, pues, si ella está también abierta a hacer, ¿cómo se llama? Canje y ese tipo de cosas. Sí, pues estuve babeando un poquito por algunas pinturas tuyas, Cristina. Eh, pero tú me diste una respuesta, que es igual es interesante de escuchar. ¿Por qué no haces canje? eh, no, claro, tengo todavía la esperanza de algún momento, claro, vender, aunque eso no es claro, no es como el fin último, pero sí me cuesta mucho también separar las pinturas, porque como que yo tengo una visión como panorámica
de mi obra, que es como un todo. Entonces creo que juntas, como que imposible exponerlas todas juntas, pero que tienen un peso mayor que separadas, no sé, también por ahí un poco va. Hay muchas que también corresponden a series, que yo pinto mucho en series de temáticas, de series con... y hay algunas que no he terminado, de hecho, que es como que he empezado una serie de algo con 2 pinturas, por ejemplo, y que pretendo seguirla, por ejemplo, a través del tiempo. Sí, pues y hay material ahí, pues yo creo que, por ejemplo, yo las últimas pinturas que hice las tengo ahí, pues y me han ofrecido dinero y la verdad es que también como que tengo, o sea, más, que la esperanza de- ya las he expuesto juntas, pero tal vez por ahí falta una pieza para que, además de que se expongan juntas, haya una más. No me gustaría prescindir de ellas, pues sí, entiendo. Sí. Oye, volviendo al tema o rescatando el tema de los panfleteros respecto a lo mismo, que pareciera que tiene una vida o una especie de obsolescencia programada, pero no obsolescencia programada, sino que Sí, sí, solamente responden a fenómenos muy puntuales. específicos, contingentes, puntuales, ¿cierto? En realidad, tú tratas de evitar esa postura porque esto se trata de una programática un poco más de largo plazo, en el sentido de que, por ejemplo, ahora me decía, puta, hay algunas que son serias, entonces tienen un programa más grande, tienen un programa más dilatado en el tiempo, o en realidad no tienen un programa, sino que solamente las quería agrupar porque estamos asumiendo que ya hay una postura política. Me refiero a que responden a esa postura política dentro de su eh, dilatación en el tiempo, tiene que haber una estructura completa para poder ser comprendida y por eso mismo individualmente no tienen, no podrían responder, no podrían apelar a algo, sino que apelan cuando están en conjunto. Mira, Y ese conjunto apela a una weá mucho más universal y mucho más ulterior que en sí misma. miren esto de lo del arte, como entre comillas, como cuando se hace esta clasificación de arte político, arte más personal, todo eso, yo creo que confluyen varias razones. Por ejemplo, hasta razones como personales, como media anecdóticas. Mi hermano, que también, bueno, él pinta, es dibujante, pero autodidacta porque él estudió otra carrera. Él durante mucho tiempo estuvo, bueno, todavía sigue desarrollándose en esto, pero durante mucho tiempo fue el caricaturista de la revista Punto Final, la revista El Mir, ¿ya? Mi familia es muy de izquierda y él, claro, él es un caricaturista político, o sea, ya muy con el nombre, el rótulo. Entonces, por ejemplo, en mi espacio personal, en mi espacio familiar, yo veía que ya, por ejemplo, ese cupo del que pinta como, como con esta marca política ya estaba más que ocupado. Entonces, yo quería buscar mis propias rutas, no parecerme, por ejemplo, a mi hermano. O no parecerte a otros. No parecerme, Es una no búsqueda de parecerme de a la mi hermano, exclusividad. no parecerme a mi hermano, con todo respeto, que yo en realidad lo No, sí, admiro está bien. mucho. Lo admiro Está mucho bien. y de hecho, gracias a él yo empecé a pintar con óleo porque él fue el primero que me regaló una caja de óleos. No, más que nada, pero dentro de esa negación o esquivación, ¿cómo has buscado tu camino entonces? Más que nada, ¿a quién no te querés parecer? ¿A qué es lo que no quieres ser? Y al mismo tiempo la imagen, es que la imagen, ¿cómo es que hago que esta imagen no quiera hacer otra cosa? Y ahí es donde te moví, buscando en cómo la imagen hace algo que no sea lo de siempre. Mira, yo creo que en un comienzo, cuando era más chica, adolescente, tenía un instinto más de rebeldía hacia esto de lo que pintaba, por ejemplo, mi hermano, lo que hacía, que él tenía como, yo creo que un sello más como
tanto en la caricatura política como también en pintura. Le gustaban mucho las pinturas como de un corte más social, como con indígenas, cosas así. Yo, eh, yo en un comienzo, cuando era bien chica, pinté un poco así, ¿ya? Porque tenía esos referentes y también, bueno, le copiaba un poco también a mi mamá, le gustaba hacer dibujos, retratos. Pero claro, uno de cierta forma, por una parte está ese componente de rebeldía de no quererte parecer a los que te rodean, porque querer hacer algo más único, más personal, y después también eso se va asociando a una necesidad más auténtica, que es como los propios gustos de uno, que uno va cosechando, qué sé yo, que se relacionan con lo mismo que habíamos dicho, el cine, la literatura, la música, y ahí uno va construyendo su propio imaginario y en ese imaginario no creo que no ha tenido mucha cabida este componente como más social o crítico, político, no. No, sí, social es, en el sentido de que está ya apelando a los efectos, ¿cierto? En el otro. No, no son pinturas para esconderse ni para guardarse. Creo. Y en ese sentido, dentro de esa búsqueda del lenguaje propio, a mí me encanta esta pintura. Esta es la que más me gusta de todas, porque aparecen muchos, es una especie de manifiesto Sí, de, sí, de qué es lo que estáis buscando. Incluso, no sé si inconscientemente, pero a mí me parece perfecta en el sentido de, voy a de nuevo repetir la idea de la serie de la luminosidad, la luz, donde la luz aparece teóricamente en el caso del vitral, que el vitral solamente puede existir con luz, si no, no existe. El, 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 esta especie de ventilador que en realidad está manifestado en sus efectos lumínicos, no por sus efectos físicos. O sea, esa hueá da lo mismo si tira viento o no, es una luz. Hay un flash nuevamente, y más encima están las velas, que en tanto fenómenos luminosos, que parece que fueran mentiras, podrían ser unas callampitas, podrían ser unas personas, podrían ser unas weas LED, podrían ser una weas naturales inflamándose, y más encima se caracterizan porque iluminan o dan luces de lo que está pasando, que los cuales no tienen 5 años, tienen claro. 80. Entonces, todo es luz, pero dentro de la oscuridad. Eso a mí me parece muy bonito, como manifiesto dentro de esta pintura. Sí, y parte también de esa, yo insisto en mi lógica de estar o sea, editando un poquito, viendo dos líneas de tu trabajo. Este es como el que está en el medio, po, porque Mm. como dice Nico, hay una iluminación que podría ser más fotográfica, a diferencia de los otros donde ya vemos que está ahí en algunos elementos y en los otros ya se pierde, y no importa, pero se pierde. Acá yo veo, como dice Nico, una suerte de manifiesta, acá está, eh, acá pasan muchas cosas, que en el resto lo vemos más fragmentado, acá está como, Mm. acá hay muchos puntos de partida que has seguido trabajando. Claro, es un encuentro, es un Es manifiesto, un encuentro. un encuentro ideológico, un encuentro Ujú. de perspectivas, de búsqueda, ¿cierto? Es bonita esta pintura, a mí Sí. me gusta mucho. Chicos, ya estamos más o menos en la hora, me toca ir a ver a mi Sí, está guagua. bien. Oye, Cristina, gracias. Bueno, yo siempre voy a manifestar por lo que pasó con Tomás Fernández un poco, mi admiración por la persistencia en el medio. Yo creo que por ahí también iba mi pregunta, la primera, sobre si está haciendo otra cosa además de pintura, pero acá vemos pintura, pues gente que ha desarrollado su técnica y sus procesos a partir de un medio específico y llegan a niveles de maestría que, bueno, los dispersos como yo soñamos solamente. Ah, ya. Es como había un microcuento de Monterroso, de Sí, pues Augusto sí, así. Monterroso, que el mercader, el Juan de la Vega, de la feria, admiraba al soldado por todas las
las aventuras que el Juan tenía y que iba para allá y para acá y el soldado admiraba al Juan de la Vega por la Eso es. estabilidad que tenía dentro de su oficio, sin ninguno ser mejor que el otro, sino que era Sí, no siempre estoy poniendo una teoría. Yo especie de envidio insatisfacción comparativa nomás. yo envidio esa fidelidad, Cristina. Sí, aunque, mira, yo también envidio ¿cómo podría decir? Tu reinvención con la cetería. A mí me parece que ser flexible en eso también no tiene de hecho mucho más de evolución. Yo podría pensar que mi pintura a veces siento que podría estancarse también, no sé, en los temas. No. También hay un aspecto de eso que tampoco me deja tan conforme. Más allá de que quiera seguir en la pintura, pero Son las dudas que nos hacen seguir, Cristina. Si eso es parte que somos entes reflexivos, no somos máquinas. Somos máquinas con sentimiento. Esa insatisfacción patológica probablemente sea, pero bueno. Ya, chicos, tengo que ir a ver a mi guaguita. Cristina, muchas Bueno, gracias por tu ya, tiempo. Qué gracias. bueno. Va a gracias, estar medio Cristina. editado, sí. Yo creo que Oye, oye, lo dos- siento mucho, no sé no, qué pasó al principio. no importa, pero las dos últimas tiradas Creo que era estuvieron una buenísimas. conspiración, era una conspiración. Mira, empezó trabado, terminó fluido, listo. Sí, las Sí, dos últimas pero- estuvieron buenísimas, así que yo creo que voy a poner las dos últimas y voy a ver qué rescato de lo primero. Ya, pues chicos, Ya, gracias. gracias, chao. Chao, Nos Cristina. vemos. Gracias. Finalizado.